Ahí está el material. Vamos a conversar un poco de bioquímica, y bioquímica es la rama de la biología que se encarga de estudiar la composición química del ser vivo. También se le conoce como la química de la vida, ¿ya? Ahora, estos componentes químicos dentro de la materia se van a encontrar como elementos y como moléculas. ¿Pero cómo se les llama? Bioelementos y biomoléculas. ¿Ya? Entonces, vamos a leer por desagregado. Los elementos químicos en la materia viva, en este caso el hombre, los que se encuentran en mayor proporción, son los, vamos a ver, ya vamos a ver. Los que se encuentran en mayor proporción, ¿ves aquí? De celestito son los famosos, el CHOMPS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El oxígeno se encuentra constituyendo el 65 a 70% de nuestro peso corporal. El carbono dice que constituye el 18%, el hidrógeno el 10%, el nitrógeno el 3%, el fósforo en un 1%. Eso respecto a los elementos principales. Luego, elementos que constituyen al cuerpo humano, dentro de los más importantes encontramos al calcio. Y acá tú puedes observar un cuadrito, un datito muy interesante respecto a la cantidad de bioelementos que constituyen al cuerpo humano. Entonces, los bioelementos, de acuerdo a su cantidad que se presentan, pueden ser primarios u organógenos y secundarios oligogenésicos. Dentro de estos elementos primarios u organógenos están los que hemos conocido, el CHON, pero también estamos considerando al fósforo y el azufre. Dentro de los elementos secundarios o aquellos que se encuentran en menor proporción, pues tenemos al calcio, al potasio, al sodio, al magnesio, al cloro. Y además encontramos el hierro, el yodo, el cobalto, el magnesio, el flúor y el cobre. Estos elementos se encuentran en menor proporción, y cuando hablamos de seres vivos no solo hablamos del hombre, sino hablamos de animales, de plantas. Ahora, acá te presento un tablerito de resumen de cuáles son estos elementos, sobre todo secundarios, dónde se encuentra y su ausencia, ¿qué provocaría? Por ejemplo, el calcio se encuentra en la leche, sus derivados, también las legumbres y la verdura. Las funciones que realiza: coagulación sanguínea, transmisión nerviosa, contracción muscular. Y si mi cuerpo tiene deficiencia de calcio, se produce un tipo de raquitismo o de osteoporosis a la larga. El cloro también es un elemento indispensable para nuestro cuerpo humano, lo consumimos principalmente a través de la sal. Algunas verduras y algunas frutas lo tienen. Y si yo no consumo este elemento, ¿qué puede pasar? Hay un desequilibrio entre los ácidos y las bases y otros fluidos corporales. Por ejemplo, el potasio. Nosotros sabemos que el potasio está en gran proporción en el plátano, en la papa también, en la leche y en las carnes. ¿Por qué son importantes? Si yo no consumo potasio, ¿qué puedo sentir? Calambres musculares, pérdida del apetito, una deficiente latidos cardíacos, etc. Entonces, nosotros si leemos y analizamos este cuadrito, nos vamos a dar cuenta que cumple funciones muy importantes. Muchas veces nos hemos levantado débiles, me duele la cabeza, siento malestar, no sé qué cosa tengo. Y casi nunca asociamos nosotros nuestro malestar con una inadecuada nutrición. Nosotros estamos mentalizados, en el caso de las mujeres, que mientras más delgadas somos mejor, no importando que tu cuerpo está desnutrido.
Y en el caso de los varoncitos dice, pero yo quiero comer fritura hoy día, mañana y pasado, y así quiero vivir. Entonces, cuando ya tenemos cuadros serios de enfermedad, recién nos reparamos y nos ponemos a pensar en el tipo de nutrición que estamos llevando, ¿ya? La mejor forma de nutrición es aquella que está basada en frutas y verduras, lo más natural posible. Vas a leerlo tú como para que te puedas dar cuenta y lo importante de estos elementos químicos. Luego, estos elementos se asocian. Por química tú debes saber si estos elementos se asocian, qué cosa van a formar. Biomoléculas. Y estas biomoléculas, también tú por química sabes que pueden ser inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no tienen enlace carbono-carbono. En cambio, las orgánicas sí tienen enlace carbono-carbono. Entonces, dentro de estas inorgánicas tenemos el agua. Teniendo en cuenta que el agua es uno de los componentes que están en nuestro cuerpo abarcando más o menos el 75% de nuestro peso. Por eso es que se nos dice que diariamente nosotros debemos consumir un promedio de 2 litros de agua. Hay que incluir a ello todos los líquidos que tú puedas consumir. Cuando se nos habla de ingerir agua, de preferencia esa agua que debemos de ingerir debe ser libre de colorantes y libre de un exceso de azúcar. Ahora, el agua es considerado un solvente universal porque tiene una característica química que no tiene ningún otro elemento. Tú debes saber por química que el agua está formada por oxígeno y por hidrógeno. El oxígeno tiene carga -2. Su estado de oxidación es carga -2. El hidrógeno tiene carga +1. Entonces, tiene 2 polos. Hacia un lado tiene polo positivo y hacia otro lado tiene polo negativo. Normalmente las moléculas no tienen 2 polos, no son dipolares. Al ser esta molécula dipolar, tú debes saber por cultura general y por conocimientos básicos de electricidad, los polos opuestos se atraen. Entonces, si yo encuentro una sustancia que tiene polos positivos, se unirá al polo negativo del agua. Y si yo encuentro una sustancia que tiene polo negativo, al polo positivo. Y así habrá una mayor cantidad de sustancias que se unen a la molécula de agua y permite que éstas se puedan disolver. ¿Ya? Entonces, esa dipolaridad que tiene el agua le da esa característica de solvente universal y no todas las sustancias lo tienen. Otras sustancias son las sales minerales. Como yo te decía, las sales minerales, cuya principal fuente son los frutos y los vegetales, están incluidos dentro del tipo de alimento. Existen gases importantes que forman parte de la vida de un ser vivo. Por ejemplo, el oxígeno, sin él no podemos vivir. El dióxido de carbono es producto de la combustión, el producto de la respiración. Y el nitrógeno gaseoso es un gas también indispensable en algunas formas de vida. En el caso de los seres humanos no, pero recordamos que cuando hablamos de animales estamos hablando de todo tipo de animales. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, nosotros eliminamos nitrógeno a través de la orina, porque el cuerpo no lo necesita. Y a través de la orina, por ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas veces se utiliza las heces de algunos animales domésticos para abonar el suelo. ¿Y por qué? Porque contienen gran cantidad de nitrógeno. ¿Y el nitrógeno qué cosa hace? Nitrifica los suelos y permite una vida saludable de los vegetales. Los ácidos y bases dentro, como sustancias inorgánicas dentro de un ser vivo son importantes, son muy importantes. Por ejemplo, la sangre necesita tener
una determinada acidez o basicidad para poder determinar un estado de salud de una persona, al igual que la sangre, la orina y todos nuestros fluidos biológicos deben tener un óptimo pH para un normal funcionamiento. Entonces, todas estas sustancias inorgánicas juegan un papel fundamental, juegan un papel vital para el desarrollo normal, para el desarrollo saludable de un ser vivo. Ahora, dentro de las moléculas orgánicas, es decir, las moléculas que presentan enlace carbono-carbono, existen moléculas vitales que encontramos en determinados tipos de alimentos. Aquí están pues los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Y acá podemos observar unas gráficas de cómo es su estructura molecular. Estas moléculas los vamos a estudiar uno a uno porque cada uno juega un papel fundamental. Ahora vamos a dedicarnos a conversar acerca de las biomoléculas inorgánicas. Ya te hablaba del agua. Te decía que era el solvente universal debido a que tiene dos polos. A este lado, el polo negativo, que era la carga negativa que presentaba el oxígeno, y a estos otros extremos, el polo positivo que presentaba los átomos de hidrógeno. Esa dipolaridad hacía que se considerado el solvente universal. En el agua se realizan las mayores reacciones químicas de un ser vivo. El agua tiene un pH 7. El agua tiene un pH 7. ¿Qué quiere decir? Que su pH es neutro. No es ni ácido, no es ni alcalino. Ahora, te comentaba que la naturaleza dipolar del agua permite pues que sea disolvente y disociador de muchas moléculas. Y luego goza de algunas propiedades como la tensión superficial. Por ejemplo, ¿qué es la tensión superficial? Es la capacidad que tiene la molécula de agua de formar una capa muy débil en la superficie de ella. Esto se puede experimentar, por ejemplo, cuando uno ve un insecto que pueda caminar a través de la superficie. Gracias a esta formación de capas, permite el desarrollo de funciones importantes dentro de los seres vivos. Ahora también, el agua, chicos, tiene un alto calor específico. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, durante el día, las masas de agua almacenan y concentran el calor. Y ese calor es disipado durante la noche. Y gracias a ese aspecto termorregulador que tiene el agua, especialmente en los océanos, en los lagos, las noches no se hacen tan frías, porque durante las noches se libera el calor concentrado en el agua, y el agua tiene esa capacidad. ¿Ya? Entonces, debido a sus características, especialmente de dipolaridad, son termorreguladores del medio ambiente. Son capaces de almacenar grandes cantidades de calor y con ello equilibrar la temperatura del medio ambiente. La densidad del agua es 1, ¿ya? Y ahora, esta característica también va a permitir la vida en ambientes acuáticos. ¿Ya? Ahora, vamos. Hablábamos de las sales minerales. Y las sales minerales, no solamente hablando del cuerpo humano, en todos los seres vivos juega un papel muy importante. Por ejemplo, aquí en la imagen que yo te muestro, puedo ver que las conchas protectoras, especialmente de los moluscos, juegan un papel muy importante, porque estos constituyen el mecanismo de defensa de estos animales.
Y en el caso de la imagen B, se refiere pues a las sales minerales que constituyen nuestro sistema óseo. Dice, moléculas compuestas por metal o por no metales también se encuentran disueltos en los tejidos celulares. Cualquier cambio tiene impacto negativo directo sobre la salud. Ya, ahora, ¿qué formas encontramos? Por ejemplo, en el pico de las aves. ¿Te imaginas si una ave no consumiera la suficiente cantidad de sal? Su pico sería muy débil y podría picar. No. En el caso, por ejemplo, de la cáscara de los huevos. Y no solamente nos fijemos en la cáscara de los huevos de las aves. Si, por ejemplo, los reptiles, las tortugas, por ejemplo, la cáscara de sus huevos serían blanditos, sus depredadores fácilmente atacarían a sus presas y estarían en peligro de extinción. Ahora, los nitratos y los fosfatos que contienen las heces de las aves juegan un papel muy importante. Recuerda, en una época de nuestra historia, el guano de las islas era considerado, pues tenía un alto valor económico, ¿no? ¿Se acuerda del guano de las islas y cuánto se exportaba? Como te decía, ellos concentran grandes cantidades de nitrógenos y fósforo que van a nitrificar las tierras de cultivo. Luego, la quitina en el exoesqueleto de los insectos también está formado por sales minerales. Luego, el esmalte de los mamíferos. ¿Te imaginas? La hidroxipatita es un tipo de calcio presente en los esmaltes y en las retinas de los mamíferos. Este término recuerden siempre. Hidroxipatita. Luego, el fosfato de calcio está presente pues en los huesos. Entonces, las sales minerales juegan un papel importante, principalmente si te das cuenta en todos los casos, su función principal es de dar soporte y de dar protección, ya sea a una parte del ser vivo o a todo el ser vivo. Entonces, las sales minerales como compuestos inorgánicos también constituyen funciones importantes dentro de los seres vivos. Ahora, la semana pasada yo les hablaba del equilibrio químico que debe haber dentro de nuestro organismo. ¿Y el equilibrio químico en qué? Debe haber equilibrio químico en agua, debe haber equilibrio químico en sales minerales y también en elementos en forma de iones. Cualquier desequilibrio que hay dentro de nuestro organismo se va a provocar un estado de enfermedad. Por ejemplo, cuando el médico manda a hacer, hay una persona que va a consulta y le dice tengo tantos síntomas, el médico ya sabe, ¿no? Y le pide un análisis de orina, un análisis de sangre. Entonces, a través del estudio de la sangre, que lo hacen los médicos tecnólogos, se puede determinar si hay o no hay un desequilibrio de sales. Y ya pues por estudios se sabe que determinado equilibrio de sales, ¿qué dolencia puede provocar? Entonces, el equilibrio de ácidos y bases dentro de nuestro cuerpo, ya sabe, va a provocar alguna alteración. Por ejemplo, en el caso de las personas diabéticas, ya saben qué pH debe tener su sangre, qué pH debe tener su orina. Entonces, la acidez o basicidad de las sustancias dentro de un organismo animal juega un papel importante. Ahora, el pH de la sangre es 7,4, es ligeramente alcalino. El ácido carbónico y el bicarbonato tienen un papel importante, por ejemplo, como tapón. Y acá nos hablan de otras proteínas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que los fluidos biológicos en los seres vivos tienen que mantenerse en equilibrio. Luego, existen gases importantes para la vida de un ser vivo, dependiendo también de la forma de vida y el ambiente donde éste se encuentra, ¿no? Por ejemplo, encontramos el amoníaco, encontramos el oxígeno es vital para la respiración. Encontramos el dióxido de carbono, el nitrógeno, el amoníaco.
el metano. Todos ellos juegan un papel importante dentro de la vida de un ser vivo. No todos, cuando hablamos de ser vivo, tenemos que referirnos al hombre. Existen otras formas de vida. Y luego, para resumir, dice, el agua es el solvente universal en el cual casi todas las sustancias se disuelven gracias a su carácter bipolar. Y tú por química sabes, ¿no? El lado de la molécula de oxígeno, su carga es negativa. Eso quiere decir, tiene la capacidad de ganar, de aceptar iones positivos, y por el lado de los iones, de donar iones negativos, o se puede disociar a iones negativos. Entonces, ese carácter dipolar, que no lo tiene otra molécula, solo lo tiene la molécula de agua, y a ello se debe su carácter de disolvente universal. ¿Ya? Con esto yo he querido graficarte un poco acerca de la importancia de las biomoléculas inorgánicas. Cada uno juega un papel muy importante. Y todo ello lo utiliza, pues lo enseña, lo estudia la bioquímica. Y si nosotros quisiéramos investigar un poco más este punto, este mundo es todo un mundo complejo donde existe mucha información, ¿ya? Pero que es muy importante para poder entender el comportamiento de los seres vivos. Ahora, así como hay clasificación y funciones relacionadas con componentes inorgánicos, existe también el estudio de los componentes orgánicos. En el caso de los componentes orgánicos ya es un tanto complejo y por lo tanto su estudio ya se va a fragmentar en el estudio solamente de los carbohidratos, en el estudio solo de las proteínas, en el estudio de los lípidos, porque cada uno de ellos son sustancias químicas complejas con comportamientos mucho más específicos. Entonces, las próximas clases vamos a estar estudiando qué es un carbohidrato, dónde se encuentra, cuál es lo saludable de un carbohidrato, qué se nos recomienda respecto a los carbohidratos y la nutrición. ¿Ya? Tú te puedes dar cuenta que es bastante teórico. Yo estoy tratando de que mis PPT solamente puedan incluir partes fundamentales. No te olvides, tú debes seleccionarlos para luego archivarlos y tener a la mano para poder repasar cuando ya tenemos que dar evaluaciones, ¿ya? Entonces, los chicos que tienen pretensiones de estudiar una carrera afines con medicina ya deben estar leyendo ese tipo de información. Entonces, ya debo ir más allá de lo común, porque recuerdan que las preguntas de examen de admisión respecto a biología, química, física, son mucho más complejos, mucho más específicos, ¿ya? Lee mucho para que tú tengas muchas más herramientas para hacerle frente a un examen de biología que a veces no es simple, ¿ya? Porque se nota muy, muy rebuscado, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos?